El día de hoy vamos a tocar la segunda parte de trauma. Vamos a tocar todo lo que son lesiones de rodilla. Para poder hablar de lesiones, primero tenemos que conocer la anatomía básica. Tenemos que saber que la rodilla está conformada por 3 huesos: el hueso fémur, el hueso tibia y el hueso patela o rótula. Tenemos que conocer también que la patela, como están viendo también en el gráfico, se articula con el fémur y no con la tibia. Segundo, tenemos que conocer las estructuras que están subyacentes al hueso, que son cartílagos. El cartílago que se encuentra en esta región de la patela, el cartílago que se encuentra en la región distal del fémur y el cartílago que se va a encontrar también en la tibia. Debemos conocer también que el cóndilo femoral tiene dos componentes, el medial y el externo, y así como los platillos, en este caso que van a ser articulados con el fémur, tiene también 2 componentes, el medial y el externo. Todo está recubierto por cartílago, toda la superficie articular. Por eso que nosotros cuando examinamos a un paciente y le hacemos flexionar la rodilla no suena. Pero cuando un paciente, digamos, tiene un movimiento y sentimos que cruje, lo que en realidad está crujiendo es el cartílago, que seguramente debe estar dañado en alguna de sus porciones. Tercero, tenemos que conocer las estructuras que están alrededor de una articulación sinovial como es la rodilla, una articulación grande. Obviamente tenemos que tener una cápsula articular que va a envolver a toda la zona estructural de la rodilla, que va a tener sus cuernos, etcétera. Es como una bolsa con agua, y va a contener el líquido sinovial, que no va a ser otra cosa que un trasudado del plasma, así similar como es el líquido cefalorraquídeo, como es el líquido que se encuentra en algunas bursas. Y va a contener pues bastante agua, ¿no? Va a tener iones, va a tener un contenido también de glucosa, proteína bastante bajo, que se va a ver alterado con algunas patologías como son la artritis séptica y artritis inflamatorias. Después tenemos que conocer también que la estructura de la rodilla no solamente pues son huesos, sino también que hay estructuras que lo van a sostener. Un elemento de sostén es la cápsula, los otros elementos de sostén son los ligamentos. Los ligamentos importantes que encontramos acá, los más conocidos, son los cruzados, que se encuentran articulando la zona del femorotibial, de la manera de una X, el cruzado anterior y el cruzado posterior. Luego tenemos los ligamentos colateral medial o colateral interno o medial, que se encuentra pues en la zona femorotibial, bastante adherido, ¿no?, a esta zona del hueso. Tanto así, está tan pegado a la zona del hueso que se va a terminar pegando a las estructuras cartilaginosas, como son los meniscos. Entonces vamos a encontrar la primera situación importante, que es el ligamento colateral interno, o si no colateral medial, o simplemente el ligamento medial de la rodilla, se encuentra pues adherido al menisco interno, y eso va a dar para nosotros en la patología posterior una serie de características. Después tenemos que conocer que existe un ligamento colateral externo en la otra superficie, articulándose directamente en la cabeza del peroné hacia el fémur, y obviamente, como vamos a ver que hay un espacio, obviamente el menisco externo va a estar libre y se va a movilizar y va a tener menos problemas de patología relacionados con los problemas de la rodilla. Tenemos también que existe un tendón rotuliano, que no es otra cosa que la extensión del tendón de cuádriceps, que también se le conoce como ligamento rotuliano o ligamento de patela, que se encuentra en la región anterior. Y después tenemos una grasita que se encuentra detrás del ligamento tendón rotuliano y por debajo de la rótula hasta la zona de inserción de la TAT, donde termina pues el ligamento, en este caso rotuliano o tendón rotuliano, y no es otra cosa que la grasa de Hoffa, que después también la vamos a ver, ¿no?, cuando ustedes hacen estudios ecográficos o resonancia magnética, van a ver esta grasita, que tiene también su importancia. Teniendo claro la anatomía bastante básica, sin irnos mucho más allá de las estructuras, vamos a ver que existe una serie de componentes que, si se inestabiliza una o se lesiona una, va a descompensar la estabilidad de toda la rodilla. Entonces vamos a entrar con las lesiones de menisco y la lesión del ligamento cruzado anterior. Los meniscos no son otra cosa que cartílago, un cartílago bastante especial,
que vamos a tener que existen a manera de dos platillos, como mencionan, o de dos medios círculos, ¿no? Con un orificio en el centro, y van a estar pues siguiendo el contorno del platillo tibial. Vamos con la primera pregunta. Entonces, la lesión ligamentaria más frecuente de la rodilla. En este caso, la lesión ligamentaria sería del ligamento lateral interno, como tenemos acá, como ya lo hemos mencionado, por esa característica que tiene, que está adherido prácticamente y pegado a la zona medial de la rodilla, y en estrecha relación con el menisco interno. Menisco interno, ligamento colateral interno, ligamento lateral interno o ligamento interno de la rodilla, junto con el menisco interno, al tener esa propiedad que están totalmente adheridos a la zona medial, tiene poco desplazamiento. Y en movimientos bruscos, ¿no? O en movimientos de carga axial, vamos a ver que este ligamento y este menisco son bastante frecuentemente lesionados. Obviamente, la lesión va a ir por ese lado primero. Ahora, las lesiones ligamentarias en general, ¿no? O esguinces, vamos a tener que calificarlos en diferentes grados, ¿no? Una clasificación simple es dividirla en 3 grados, ¿no? Grado 1, grado 2 y grado 3, teniendo en cuenta las características de la lesión. Un grado 1 es una lesión que compromete el ligamento, que lo distiende, y va a haber micro lesiones que no se van a evidenciar de manera así grosera, y vamos a tener que existe más que todo un poco de dolor. El ligamento también va a sufrir una lesión de segundo grado, donde vamos a tener ya ruptura de algunas fibras, y va a haber un poco de dolor y va a haber un poco de inestabilidad. Tiene el esguince de grado 3 o ruptura del ligamento, vamos a tener que se rompe totalmente el ligamento, toda su estructura, en todo su espesor, y vamos a tener una gran inestabilidad de la rodilla, y después vamos a ver algunas características con las preguntas que siguen. Ligamento lateral interno. Tenemos entonces acá una descripción acá de algunas lesiones de menisco, de los ligamentos, como pueden ver acá. Tenemos unos gráficos donde pueden ver el fémur y la tibia en su relación medial con el ligamento lateral interno y con estrecha relación con el menisco interno. Tenemos acá también los ligamentos cruzados, como pueden ver, el cruzado anterior, cruzado posterior, el menisco externo y el ligamento externo como está también más suelto. En este caso, pues, el esquema muestra una lesión del menisco externo, ¿no? Una ruptura en ese balde. Acá tenemos un desgarro del menisco interno, en este caso, en menisco interno, menisco externo. Y acá tenemos una lesión del ligamento cruzado anterior, por rotación. Y después vamos a ver un caso clínico donde podemos ver esta lesión de manera más clara. La prueba más específica para evaluar un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla, como ustedes lo pueden haber escuchado o visto en otras oportunidades, es signo de los bostezos, ¿no? Bostezo medial o bostezo externo. Podemos encontrarlo de una manera, digamos, descrita con mayor especificidad. Acá como se encuentra algunas maniobras en varo o en valgo. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes están pensando en una lesión del ligamento lateral interno, ¿qué es lo que quieren abrir? ¿El lado medial o el lado externo? ¿Qué quieren abrir? El lado medial. El lado medial. Entonces, ¿hacia dónde? ¿Qué tengo que hacer con la rodilla? ¿Tengo que mandarle al varo o al valgo? Al valgo. Entonces, ya tenemos una aproximación a la respuesta. Tenemos dos respuestas en valgo en flexión de 30 grados o valgo en extensión. ¿Qué valgo haría? ¿En extensión o en flexión? ¿Alguna idea? ¿En extensión? ¿Otra idea? Para que quede memorizado. Vamos a hablar en casos estructurales, hablando de la parte articular. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes quieren soportar, ustedes están agarrados del micro y el carro está yéndose para un lado y para otro, ustedes cuando están con la rodilla flexa van a sentir más inestabilidad. Por eso cuando el carro está andando rápido, ustedes tratan de mantener las rodillas tensas. ¿Por qué? Porque en la extensión completa la rodilla
actúa como una estructura fija. ¿Por qué? Porque vamos a ver la acción de la cápsula articular, de los ligamentos medial y el ligamento lateral, la acción de los ligamentos cruzados y también la acción de los músculos de todo su alrededor. Entonces, la prueba el valgo en extensión o el varo en extensión en este caso no es la mejor alternativa, es mejor hacer una pequeña flexión. ¿Y por qué a 30 grados? A 30 grados se ha visto que todas estas estructuras mencionadas tienen menor acción contra la fuerza que nosotros vamos a abrir. En todo caso, el ligamento colateral medial se hace en valgo en flexión de 30 grados, ¿no? Como está acá. Y si yo les pregunto el ligamento externo, sería pues lo contrario, ¿no? Sería en varo en flexión de 30 grados. La prueba exploratoria más demostrativa de lesión del ligamento cruzado anterior, bueno, eso de acá sí, digamos, es una pregunta que lo tienen que aprender. Se menciona que el ligamento cruzado anterior, pues, no es tan fácil de examinar. ¿Por qué? Porque existen, pues, alrededor una serie de estructuras que van a compensar a este ligamento, inclusive la parte muscular, el músculo cuádriceps, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues, se ha tratado de buscar la mejor prueba para poder explorar ese ligamento cruzado anterior cuando está lesionado. Y para eso nosotros conocemos, ¿no?, las pruebas de los cajones, ¿no? Jalar la rodilla hacia adelante o hacia atrás, que son, digamos, la prueba que generalmente se conoce, ¿no? Pero acá nos han puesto un test de Lashman. Entonces, el cajón anterior, en rotación interna, rotación externa, en este caso, pues, nos ayuda a evaluar indirectamente lesiones del ligamento cruzado anterior, pero no son la mejor prueba. Acá nos dice la exploración más demostrativa. En este caso sería, pues, el test que tenemos acá, el test de Lashman. ¿Y en qué consiste el test de Lashman? Acá hay un gráfico que nos va a ayudar a entender un poco. El test de Lashman lo que hace es, en flexión también de 30 grados de la rodilla, ¿no? Se fija el muslo con una mano, ¿no?, como ven acá, y con la otra mano a la altura de la TAT se va a hacer una pequeña tracción para evaluar la estabilidad del ligamento cruzado anterior. En este caso es una pierna izquierda, ¿no? Como pueden ver acá está la zona abultada, esta es la zona del peroné. Entonces este es el lado externo y este es el lado interno. Como pueden ver, si es que ese es una rodilla izquierda, el examinador va a usar la mano derecha para fijar el muslo, y para mover la pierna. Y para mover la pierna va a usar la mano contralateral. Y al revés para hacer la prueba en la rodilla derecha, ¿no? O sea, es solamente un juego digamos, de manos, ¿no? Pero acá lo que se trata es de estabilizar el muslo y traccionar la zona de la pierna. ¿Está bien? Y acá se ve la compatibilidad, la fuerza que tiene o la estabilidad del ligamento cruzado anterior, que viene de afuera hacia adentro, ¿no? Viene de afuera hacia adentro. Viene de afuera hacia adentro el cruzado anterior, ¿no? Como está acá. Entonces, si está roto acá, vamos a tener que la rodilla se va mucho más fácilmente hacia adelante, ¿no? Acá tenemos el cruzado anterior de afuera hacia adentro, y cómo hay rupturas parciales y rupturas completas. Bueno, todo esto de acá ya lo hemos explicado, y lo que tienen que saber es que acá hay unas espinas tibiales, y digamos los ligamentos cruzados anterior y posterior se relacionan, porque van a estar cerca, en un área cerca de las espinas tibiales, ¿no? Esto es lo que le pasó a Ronaldo. Así es. Aquí tenemos lo que generaría, pues, una lesión del cruzado anterior en un paciente que tiene, pues, gran actividad física o es un deportista, ¿no?
se tendría que poner pues un injerto, ¿no? Un injerto del cruzado anterior para reemplazar ese ligamento y mantener un poco más estable la rodilla. En pacientes, digamos, que no realizan mucha actividad física, que son sedentarios, esta cirugía pues no se recomienda, ¿no? Solo se recomienda rodilleras, etcétera. Esto solamente se hace en pacientes de gran actividad física, jóvenes generalmente, o en pacientes deportistas. Y si yo tengo una lesión, o sea, ahora vemos la pregunta de acá. Si yo tengo una lesión de ligamento cruzado anterior, estoy pensando, ya tengo mi examen físico, tengo que de repente ha habido un sangrado dentro de la articulación, porque el ligamento sangra o no sangra, si se rompe. El ligamento. ¿Sangra o no sangra el ligamento? Si sangra, ¿no? Si sangra. No sangra mucho, si está en una zona, digamos, media, ¿no? Poco avascular, ¿no? Pero tiene un poco de sangrado. Pero si está en la zona cerca a la zona, digamos, de unión con el fémur o con la tibia, el sangrado va a ser bastante importante. Inclusive puede llegar a ser una hemartrosis grande en la rodilla, y eso es lo que se busca generalmente cuando hay una lesión del ligamento cruzado anterior, ¿no? La hemartrosis. Igual que el menisco, ¿no? Si está lejos de la zona vascularizada, no va a sangrar mucho, no va a sangrar. Pero si está cerca de la zona de unión con la tibia, vamos a ver que hay un sangrado bastante importante y puede haber una hemartrosis también. Entonces, ¿qué pasaría si viene un paciente, ha estado haciendo, digamos, deporte, ¿no? Tuvo ese movimiento clásico de lesión de cruzado? ¿Cómo sería el movimiento clásico de una lesión de cruzado? Si viene de arriba abajo y de afuera para adentro, ¿cómo se rompería ese ligamento? ¿Mandando mi pie hacia afuera o mandando mi pie hacia adentro? ¿Cómo se rompería ese ligamento? Si viene de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, ¿cómo se rompería ese ligamento? Porque lo más importante es no marcar la pregunta, la respuesta, sino que ustedes en el examen puedan acordarse cómo viene el cruzado y cómo viene el otro, y pueden sacar un montón de cosas, inclusive sin saber de repente detalles, ¿no? ¿Cómo se lesionaría ese ligamento? Si viene de arriba abajo y de afuera para adentro, haciendo mi pie hacia afuera o haciendo mi pie hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera o hacia adentro. ¿Quién dice hacia afuera? El doctor nomás. 2, 3. ¿Quién dice hacia adentro? El resto. Sería el movimiento hacia adentro, porque si viene de arriba abajo y de afuera para adentro, la única manera de distenderlo sería rotando mi pie bruscamente hacia adentro y mi cuerpo hacia afuera. Ahí sí lo termino de desgarrar, lo tenso y lo rompo. Esa es la lesión de Ronaldo, ¿no? El movimiento que hacía ¿no? Mandaba su pie hacia adentro y después giraba todo su cuerpo hacia afuera y mandaba su pie hacia afuera, ¿no? Entonces, con ese movimiento se terminó lesionando el cruzado anterior. Si yo sospecho, tengo la historia clínica, tengo el examen físico, tengo inclusive, le hago ya una punción articular, ya digamos, y lo mando a estudio, me dice sí sangre, bueno, a veces es evidente. Estoy pensando en lesión del ligamento cruzado anterior, pero aún así tengo dudas. ¿Qué prueba? Eso es lo que dice la pregunta, ¿no? Dice, ¿qué prueba diagnóstica solicitaría a un enfermo que tengo toda la sospecha clínica de una lesión de cruzado? O sea, yo ya sé que clínicamente es una lesión de cruzado, pero me dicen, ¿qué cosa le pido para que lo compruebe, entre comillas, ¿no? Entre comillas. La resonancia magnética, ¿no? Que es un estudio de partes blandas en general, que se menciona que es un estudio, pues, coadyuvante, ¿no? Para el diagnóstico. La resonancia magnética no me da el 100% de enfermos, ¿no? O sea, su sensibilidad no es el 100%. En estudios un poco más serios, actuales, se habla de un 84, 85, algunos más entusiastas hablan de un 90, 92%. Pero
La cifra de 84, 85 parece un poco más relacionada con la realidad, ¿no? Inclusive se ve estudios, ¿no?, de resonancia magnética con informes totalmente pues diferentes a lo que se encuentra luego en la artroscopía, que más o menos ven un 80-85% de, en este caso, de sensibilidad. Acá tenemos una resonancia magnética donde vamos a poder diferenciar algunas estructuras de la rodilla. Acá tenemos en esta zona el cruzado anterior, en el número 5, como mencionan acá. Acá tenemos el cruzado posterior, que es el número 8, como está acá. Y tenemos una serie de estructuras como la patela, ¿no?, el tendón del cuádriceps, ¿no?, como el gráfico que habíamos visto, ¿no?, el tendón rotuliano, etcétera. Acá tenemos también inclusive las puntas, ¿no?, de un menisco, como vemos acá. No se ve muy bien. Pero como estamos en el centro de la rodilla, en todo caso, obviamente los meniscos no se van a ver muy bien, ¿no? Tendría que irme más que toda la parte periférica en los cortes para poder comenzar a ver los meniscos, ¿no? Acá estamos en el centro de la rodilla, prácticamente es un corte, ¿no?, sagital puro, donde está evidenciándose los dos cruzados anterior y posterior. Acá tenemos un corte ya coronal, donde podemos evidenciar el cruzado anterior, como yo les digo, que viene de afuera hacia adentro, ¿no?, de arriba abajo y de afuera hacia adentro, ¿no? Y obviamente el posterior viene de arriba abajo, pero de adentro hacia afuera. Acá sí podemos, como estamos viendo es un corte coronal, podemos evidenciar ya los meniscos, ¿no? Y pueden ver estas zonas negras que están acá, ¿ven? ¿Y por qué se ve así? Que el menisco pues es como un anillo, ¿no? Como un anillo, un semianillo. Entonces, en los cortes se va a ver pues como un triángulo, ¿no?, como está acá. Y acá tenemos el otro menisco. Acá igual tenemos el ligamento cruzado posterior. Acá tenemos unas fibritas que han quedado del cruzado anterior, la gracia jofa, como habíamos visto. Y acá tenemos pues algunos músculos de la región posterior, ¿no?, como el sóleo, el músculo, en este caso, gemelo, ¿no? Ya. Muy bien, esto entonces con las lesiones del ligamento, que lo más frecuente es ligamento lateral interno y ligamento lateral externo, ligamento cruzado anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando se lesiona el ligamento colateral interno o el colateral externo? Generan gran inestabilidad en la rodilla, generalmente el medial no. El tratamiento generalmente es un tratamiento ortopédico, ¿no? Inclusive se ha visto muchas escuelas, muchas revisiones que mencionan que el tratamiento de no hacer nada, ¿no?, dejarlo ahí que evolucione y que vaya haciendo rehabilitación poco a poco, va bastante bien, ¿no? Va bastante bien y no es necesario pues hacer muchas intervenciones. Pero cuando es una lesión grave, digamos, con ruptura, etcétera, se recomienda pues inmovilizar por un tiempo con yeso, etcétera. En el caso del ligamento cruzado anterior, cuando es un esguince, ¿no?, leve moderado, la estabilidad pues se va a sentir en el paciente va a sentir cuando hace deporte, cuando hace mucha actividad física, por momentos va a haber un dolor. Recuerden que los ligamentos cuando se dañan y generan pues una serie de cicatrización posterior. La cicatrización posterior va a generar pues un problema puede ser de dolor crónico en la zona media de la rodilla. Y lo que se conoce pues en este caso las lesiones ligamentarias crónicas con una situación en este caso cicatrizal, ¿no?, que se va a evidenciar básicamente en la resonancia magnética y también el examen físico se puede evidenciar. Cuando son lesiones graves, como yo les mencionaba, con algunos pacientes especiales se hace la cirugía, ¿no? En el resto de pacientes se hace trabajo de músculos, en este caso del cuádriceps, que va a compensar, como ustedes están viendo, el cuádriceps se va en toda la región anterior, con el tendón del cuádriceps y termina en el tendón patelar. Cuando el cuádriceps está fuerte, refuerza también toda la zona anterior y provoca también estabilidad. Y es lo que se promueve en estos pacientes que no realizan mucha actividad física o no son deportistas. Ahora sí vamos con las lesiones meniscales. Bueno, ya hemos visto bastante de los meniscos.
nosotros vamos a ver acá, bueno, los dos meniscos, ¿no? Como están acá, ¿no? Ustedes pueden ver acá el menisco interno y el menisco externo, ¿no? Lo clásico que se dice, ¿no? El menisco interno es a manera de C y el menisco externo a manera de O, ¿no? Inclusive hacían una memotecnia, ¿no? Le ponían C, I, ¿no? Y le ponían EO, ¿no? Y hacían pues sus memotecnias así. Yo quiero que se lo aprendan de otra manera. Las memotecnias, algunas memotecnias son bastante útiles, pero en estos casos cuando usted tiene que aprender letras y números para una memotecnia no es muy útil. Entonces vamos a hacerlo en esta manera un poquito más práctica, ¿no? De manera para que se acuerden también en el momento de su examen. Recuerdan que yo les decía que el menisco interno está pegado prácticamente al ligamento lateral interno. Sí, entonces es un menisco pues que prácticamente está fijo, ¿no? Está fijo en la rodilla. Ese ligamento, ese menisco que más va a sufrir en los momentos en que la rodilla va a sufrir una carga axial o va a sufrir una rotación brusca o va a recibir un golpe. No va a tener cómo escapar de la rodilla. Entonces el menisco interno es el más vulnerable. Generalmente las estructuras más vulnerables son más grandes. Y en este caso es así. El menisco interno es más abierto. ¿Por qué? Porque está pegado y tiene que cubrir más área lateral, perdón, medial, en este caso porque está pegado al platillo tibial y está pegado al ligamento lateral interno. Por lo tanto es más grande. Es más grande, está fijo y obviamente va a sufrir la mayor cantidad de lesiones. En cambio el menisco externo es un menisco, es un cartílago que prácticamente está libre y está jugando constantemente en la rodilla y se está moviendo, porque el ligamento que le corresponde está afuera, está en la zona del peroné y está totalmente libre, está móvil. Escapa más fácilmente de las presiones axiales, de los movimientos de rotación y de los impactos. Va a escapar más fácilmente. Y por lo tanto puede ser más pequeño, ¿no? Es más cerrado y va a tener pues esa capacidad de jugar. Entonces yo creo que con eso sí se van a acordar que este más grande es más difícil que escape de la rodilla y este más pequeño, no más cerrado en todo caso, es más fácil que huya pues de las lesiones. Entonces de esa manera también yo, digamos, me quedo un poco más tranquilo y vamos a ver acá cómo se va a ver en la imagen de resonancia magnética. Recuerden que en la imagen de la resonancia magnética nosotros veíamos que el menisco es a manera de una zona triangular por los cortes, ¿no? ¿Por qué? Porque en la zona interna de ambos meniscos, en la zona más interna, hablando ya en la misma rodilla, es más delgadito. Y en las zonas que están pegadas al platillo, o sea, en estas zonas, es más grueso. Si nosotros pensamos acá que debajo está el hueso tibia, vamos a ver que se inserta con los ligamentos meniscales, tibio-meniscales, en todo alrededor, hacia afuera, de cada uno de los meniscos. Por lo tanto, la vascularización va a venir de esa zona. Por lo tanto, si se rompe el menisco en estas zonas, va a sangrar. Pero si se rompe el menisco en las zonas más internas de la rodilla, prácticamente es avascular y prácticamente no sangra, o no sangra nada, ¿no? O simplemente no sangra. Y solamente genera dolor en la lesión aguda. Pero cuando estamos hablando de lesión crónica, obviamente pues no vamos a encontrar más que una lesión, ¿no?, de rupturas que puede ser en sentido transverso o longitudinal al menisco. Como pueden ver acá las imágenes de resonancia magnética, ¿no?, cómo aparece el menisco a manera de triangulito, ¿no?, a manera de triangulito en sus diferentes cortes, ¿no?, en sus diferentes secciones. Igual acá, ¿no?, a manera de triangulito, y así va apareciendo alrededor de toda la rodilla los meniscos, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, otro concepto, en la zona anterior le llamamos cuernos, porque ustedes se dan cuenta, si ustedes lo ponen así,
funciona como un par de cuernos. Entonces, este de acá, que es la zona anterior, todo esto, es el cuerno anterior, y cuerno anterior, cuerno posterior, y cuerno posterior para cada meñisco. Lo del medio sería el cuerpo. Igual acá, cuerpo. Entonces tengo cuerno anterior del meñisco interno, cuerno posterior del meñisco interno, cuerpo del meñisco interno, cuerno anterior del meñisco externo, cuerno posterior del meñisco externo y cuerpo del meñisco externo. Entonces ya tengo todos los componentes. Y aparte de eso tengo zonas. La zona roja, ¿cuál sería? La que está pegada a la tibia, los bordes, la zona vascular, y la zona blanca, que es esta zona, la que está más medial a la rodilla, igual en el otro meñisco. Y la zona intermedia sería el que le llaman la zona roja blanca, le dicen. Muy bien. Igual, una pregunta que ustedes ya pueden responder, ¿qué cosa es sospecha clínica? Es después que ustedes han hecho su evaluación clínica, su examen físico, su anamnesis, su historia clínica, en otras palabras. Ya tienen su diagnóstico. O sea, esto es después de la historia clínica. Después de la historia clínica, ¿qué le pido? Eso es lo que me está diciendo acá. Tengan cuidado con esas preguntas, porque no solamente esto aparece en trauma, sino en otras especialidades. Cuando hablan de sospecha clínica es porque ustedes hicieron toda su historia clínica y tienen diagnóstico. Y esto es solamente para confirmar. Entonces lo que me piden acá es qué prueba diagnóstica solicitaría a un enfermo con sospecha clínica de lesión meñiscal. O sea, ya tienen su impresión diagnóstica, ya la tienen. Entonces, ¿qué le piden? Una resonancia, ¿no? No estamos hablando de resonancia, una resonancia.